Bueno, vamos con nuestro siguiente invitado, Carlos Ruiz, ingeniero industrial con especialización en finanzas, trabaja con compañías financieras internacionales y norteamericanas desde 1990, 30 años. Desde hace 15 años es director ejecutivo de una compañía internacional, PM Group Corporation, para América Central, Colombia y Ecuador. Ha trabajado como asesor e inversionista en los mercados financieros de los Estados Unidos desde hace 28 años. Bienvenido, Carlos, en el día de hoy. Muchas gracias por aceptar la invitación. Está sin micrófono en este instante. Correcto. Buenos días, Jimena. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto participar y compartir con vos este espacio, con todos ustedes. Carlos, hoy vamos a trabajar el tema fideicomiso de inversión, metas para el retiro y la educación de los hijos. Háblanos un poco de esto porque siempre los mercados internacionales pues han sido como qué bueno poder invertir por fuera, qué bueno invertir en otras monedas. Yo estoy en Colombia, tú estás en Costa Rica. Las personas pues si no se tiene un capital muy grande, muy importante, pues sienten que no pueden entrar a estos mercados. ¿Qué posibilidades hay para la persona del común, el inversionista pequeño, el que no tiene los grandes capitales, poder entrar a estos mercados internacionales desde tu experiencia? Ok, bueno, en estos momentos lo que tenemos es una evolución de algo que se ha venido gestando desde hace muchos años, cuando el concepto de invertir en bolsa en mercados internacionales era solo para la gente de mucho dinero, lo cual era cierto. Fue a través de la creación de lo que se llaman fondos mutuos que democratizar el ingreso de inversionistas pequeños a los grandes mercados o a las grandes ligas, como decimos nosotros. Por ejemplo, el mercado de Nueva York. Y es a través de este tipo de programas como los que yo represento, que fue lo que más me llamó la atención, que es la misma base o el mismo modelo de inversión que tienen los grandes millonarios del mundo, solo que diseñado para pequeños inversionistas porque se les pide cuotas o montos más pequeños que son asequibles para ese gran mercado que nunca había tenido antes acceso a los grandes capitales o los grandes mercados de capital financieros, por supuesto. Entonces, fue muy bonito porque cuando empecé los eran bastante más altos que ahora y ahora resulta que estamos llegando a niveles donde muchísima gente puede entrar. Precisamente por eso. Nuevos diseños, nuevos modelos. Carlos, tenemos en nuestros países, pues yo creo que eso está a nivel mundial, pero digamos, hablemos del mercado latino, donde tenemos unos temas gubernamentales, tributarios, unos temas pensionales, temas laborales complejos, sobre todo en el tema pensional. Toquemos ese primer punto. En el tema pensional estamos viendo crisis grandes donde, pues por el crecimiento de la población, pues no es, cada vez son menos las familias que tienen hijos y esto pues se ve afectado directamente con los fondos pensionales y pues cuando nosotros ya nos vayamos a pensionar, pues simplemente o no lo vamos a lograr o vamos a tener una brecha, un diferencial muy grande entre lo que aportamos o nuestra calidad de vida frente a lo que vamos a recibir en nuestro retiro. ¿Qué se puede hacer allí? ¿Se puede hacer algo dentro de las inversiones que se generan, de las que estás manejando o que llevas manejando hace tanto tiempo? ¿Ahí podría haber algo de ayuda para esto? Sí, correcto. El tema fue que la sociedad ha ido cambiando de hace 50 años para acá, como lo mencionaste. ¿Ok? Antes las familias eran muy numerosas en hijos y por lo tanto eran muchos hijos cotizando para planes para que menos cantidad de viejitos, por así decir, se pudieran pensionar de una manera planeada. Aunque los sistemas no eran muy completos en cuanto al monto de la cuota, pero era un buen ingreso para una persona que quería dejar de trabajar por edad, por salud, por enfermedad, por lo que fuera. El tema fue que la sociedad fue cambiando, los países se volvieron caros, la educación carísima, la salud más cara todavía. Entonces, las familias empezaron a contraerse porque los hijos, y lo decimos muchos de nosotros que somos padres, los hijos son muy caros. Darles la vida que uno quiere darles no es barato para nadie. Entonces,
En vez de tener 4, empezaron a tener 3, después 2, y ahora si acaso las parejas tienen un hijo. Y hay parejas que no tienen del todo. Entonces quiere decir que nosotros los viejitos, porque ya yo voy para allá también, voy a tener que recibir un seguro social o un sistema de pensional estatal que tiene menos contribuyentes, o tiene una cantidad buena de contribuyentes, pero tiene una cantidad enorme de viejitos. Entonces son muy pocos pasteles para repartir en muchos viejitos. Entonces nos va a tocar a todos menos de lo que les tocaba hace 50 años, proporcionalmente, a esos viejitos. Entonces de ahí es donde sale la importancia de un plan, eh, eh, ¿cómo se llama? Paralelo, como el que ofrecemos nosotros, que es privado, que yo lo manejo a mi mejor conveniencia, en el momento que yo puedo disfrutar, en el momento que yo quiera. No tengo que llegar a los 60, 65 años como en Costa Rica, hombres y mujeres, sino que desde los 60 si me alcanza, yo me retiro y chao, porque es privado y yo soy el que lo manejo. No me lo controla una ley, que eso es parte de lo complicado, que mucha gente en estos momentos en Colombia y en Costa Rica y en Brasil y en Argentina están sufriendo porque tienen que alcanzar X cantidad de cuotas o aportes y X cantidad de años. Y a veces ni la salud ni el trabajo te dan para conseguir ambas. Entonces, no voy a llegar a tener una meta medio bien establecida. Por eso es que muchos, miles de colombianos, tengo 16 años de trabajar en Colombia, han escogido tener algo paralelo para poder redondear el ingreso, que es lo que tengo con el plan pensional de tal, más lo que tengo con ustedes, con eso me alcanza para tanto. Y sobre todo el de ustedes, que es en dólares, que a la hora de pasarlo a pesos, bueno, ya sabes, la ecuación matemática, se disparan los millones de pesos, ¿verdad? Tenemos pues en países como Colombia y también se ve en Chile, bueno, en varios países donde no solamente el tema pensional es el obligatorio o del Estado, sino que también paralelamente hay un sistema privado de fondos de pensiones. Allí se ha visto también una brecha, un espacio, un hueco grande dentro de lo que se tenía o lo que se ha invertido frente a los resultados esperados. Obviamente las rentabilidades son menores y esto. ¿Cómo podemos hacer una comparación de estos dos que son privado interno dentro del país o privado la parte del fideicomiso que tú manejas? Básicamente los modelos son muy parecidos. La diferencia es la cancha donde juega cada uno. ¿Ok? Por ejemplo, los internos, por ejemplo, en Costa Rica, el gobierno por ley decidió deshacerse de los planes de pensión y entonces ahora hay planes de pensión complementarios por ley que hay que ahorrar, pero que los manejan bancos privados. Entonces ya le dio más libertad al contribuyente. Libertad entre comillas. En realidad el gobierno lo que se quitó fue una brasa caliente que no sabía cómo manejar. Entonces ahora se lo dio, le pasó la bola a otro y entonces ahora estamos esperando pensionarnos con un 45, 50% de lo que estamos acostumbrados a ganar o a declarar y siempre va a crear una del 50% de diferencia. Ahora, la pregunta inicial que me hiciste es que, por ejemplo, en nuestros países casi todos invierten localmente en opciones o en recursos o en elementos financieros locales que no tienen la capacidad ni la potencia de crecimiento como lo tienen los mercados grandes desarrollados del mundo. Por ejemplo, las grandes compañías de Wall Street en Nueva York. ¿Ok? Eso es uno. Por ejemplo, no es lo mismo invertir en una compañía local de Costa Rica, por más buena que sea en Costa Rica, que invertir, por ejemplo, con Coca-Cola Company a nivel mundial. Esa compañía es dueña de más de la mitad del mercado mundial de refrescos. O sea, la estabilidad de esa compañía no la tiene ninguna compañía local de nuestros países. Entonces, yo me garantizo ese 6-7% anual, prácticamente, de crecimiento libres de impuestos. Entonces, quiere decir que tras que son en dólares, ganan un montón más y no pagan impuestos en donde se genera la ganancia. Porque todos los inversionistas que toman eso son inversionistas internacionales. Y los Estados Unidos tienen una norma legal de no cobrarle impuestos a las ganancias de capital que generan los inversionistas internacionales. O sea, tras que los americanos jalan plata para allá,
Y es porque tratan muy bien al inversionista, no maltratándolo fiscalmente hablando. Entonces ahí es donde está la gran diferencia. Localmente yo me puedo ganar un 6% en pesos o en colones costarricenses versus ganarme un 7% en dólares, que ya con solo eso ya me gané la devaluación. Esa Claro. es la gran diferencia. Carlos, en la parte de fideicomiso, o sea, esa figura, ese instrumento financiero, ¿por qué es adecuado? ¿Por qué es beneficioso para un inversionista tener un fideicomiso versus un mercado libre o algo? Cuéntanos esas ventajas. Bueno, el fideicomiso, para los que no estamos familiarizados con el tema, el fideicomiso es un contrato de administración entre dos partes, ¿ok? Donde yo como dueño del dinero le pido al fiduciario o administrador del fideicomiso que me maneje este dinero de determinada manera durante tantos años invertido aquí porque lo quiero para pensión, porque lo quiero retiro, para el estudio de mis hijos. Entonces, este tipo de cosas o este tipo de contrato hace de que mi dinero no se aplique para nada más que lo que yo quiero. O sea, me lo administra dentro de un modelo jurídico que me lo protege. Por cierto, son inembargables los fideicomisos. Por lo tanto, si yo tengo un tema legal de liquidación, de demanda o de cualquier demanda civil, todo lo que sea dentro de ese fideicomiso está absolutamente blindado y protegido. Eso número uno. Número dos, yo puedo dejar instrucciones desde hoy, que estoy vivo, para que esto, el día que yo muera, se aplique a mis beneficiarios, que son mi esposa y mis hijos, de esta y esta y esta manera, y se reparta de esta y esta manera, independientemente que la ley en mi país diga que tiene que ser repartido en una familia de tal y tal manera. Yo lo varié por una condición o una coyuntura especial de mi familia. Esto pasa mucho cuando hay padres que tienen hijos muy, muy pequeños y ya ellos son viejos. Entonces, a veces hay que dejarle un poco más al niño más pequeño porque le falta toda la escuela, todo el colegio, toda la universidad, educarlo, darle comer, vestirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, uno le deja más al más débil como buen padre de familia. Esto sí se puede hacer con un fideicomiso. No es embargable, es un control absoluto, la ley me protege, las sociedades fiduciarias son muy serias, son controladas, son vigiladas, y eso es grandes ventajas que tiene. ¿Desde qué monto una persona puede empezar a hacer un ahorro para su retiro, para su jubilación? O incluso mencionabas hace poco la educación de los hijos, la educación universitaria, que cada vez son un poco más fuertes las exigencias de los... Acabo de entrevistar a un coach que tiene 17 años, ya entra a los 18 y quiere estudiar medicina, se quiere ir a estudiar a Rusia o quiere ir a estudiar medicina a Estados Unidos. O sea, ya no es, los jóvenes ahora no se... digamos que solamente con el tema local, sino que ya tienen una mentalidad del mundo entero. Entonces, ¿cómo pueden las papás o nosotros poder invertir allí para nuestra jubilación y también para nuestra educación, pues la educación de los hijos? Bueno, el modelo es el mismo. Lo que varía es el objetivo final. En un plan de pensión, yo soy el que ahorra, yo soy el que aporto, pensando en mí mismo cuando sea viejito. ¿Ok? Entonces, acuérdense que todos tenemos a un viejito que nos está esperando a los 65 años. ¿Ok? Y ese viejito va a estar bien o no, dependiendo de las decisiones que tomemos hoy. Entonces, con respecto a la educación es lo mismo. ¿Hasta dónde quiero que lleguen mis hijos? Todos los padres sabemos que a como está de competitivo el mercado y cada vez hay más exigencias y más exigencias, es indispensable que tengan una educación lo mejor posible. De hecho, en Costa Rica sucede un fenómeno especial. Ya el simple título universitario no es suficiente para conseguir empleo. Las compañías están pidiendo maestrías, posgrados, mientras más sofisticados sean, mejor. Y si son del exterior, de universidades y de países que lleven la vanguardia en tecnología, en desarrollo, son mucho más aceptados. Entonces, si uno quiere darle una buena herencia a los hijos, yo no pensaría en darle un carro, pensaría en darle una buena educación, porque la educación traerá el carro después, eso definitivo. Así es. Y así es como funciona. Así lo veo yo también como padre. Soy asesor por un lado y también soy padre. Entonces,
entiendo perfectamente la preocupación de todos. Claro, desde la experiencia, eso me decía mi hija esta mañana que estábamos conversando, me decía, no solamente es el pregrado, ya los pregrados se empatan con la especialización o con incluso la maestría. Entonces, saliendo muy jóvenes, salen ya con maestría incluida porque cada vez es más competitivo el mercado, como dices tú. Entonces, más que dejarle dinero, es dejarle una buena educación. ¿Desde qué montos? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Cómo lo desarrollan? ¿A qué plazo? ¿En qué se pueden invertir las personas que quieren hacer ese retiro, que quieren generar el ahorro para la educación de los hijos? Es empezar desde jóvenes, o sea, entre más rápido se empiece, muchísimo mejor. Eso es clarísimo, lo tengo claro, pero cuéntale a nuestros oyentes cómo pueden hacer, construir realmente un capital que sea significativo para el retiro, para lo que tú dices, la viejita o el viejito que nos espera, y también para la educación superior de nuestros hijos. ¿Cómo lo pueden hacer? Ok, bueno, como decía al principio, por dicha que han ido evolucionando los nuevos planes, y entonces ahora tenemos planes con mucho mejor o con montos menores, lo cual abre más la posibilidad para mucha gente que antes no tenía posibilidad alguna de tener un plan de ahorro y crecimiento internacional en dólares, en un fideicomiso, con un banco custodio norteamericano, protegido y cuidado y vigilado, porque eso yo sé que en nuestros países es importante, por la Reserva Federal de los Estados Unidos de América, o sea, casi nada. Entonces, ahora tenemos planes desde $200 al mes. Cualquier persona que tenga la capacidad de ahorrar $200 al mes, que en Costa Rica son alrededor de 120,000 colones, esos son 700,000, ¿verdad? Más o menos en Colombia. Son como 700,000 sí, pesos colombianos, un poco más. Ok, listo, un poco más. Cualquier persona que tengas un poco más de 700,000 pesos al mes de ahorro, puede perfectamente abrir un plan en fideicomiso para empezar a crear un capital para ayudar al hijo o a la hija o a todos a tener una mejor educación dentro de tantos años. O tener una pensión complementaria extra de la que ya yo estoy formando en mi ciudad, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Manizales, donde sea. Entonces, nosotros no somos la solución, somos parte de el modelo que va a ayudar a la persona a tener una vida tranquila cuando ya no quiera seguir trabajando. Es así de sencillo. El tema de planeación financiera se trabaja mucho, crear capital en el mediano y largo plazo. Eso es importante para todas las personas. A veces, no sé si de pronto la cultura latina somos muy cortoplacistas, pero todo se crea en el mediano y largo plazo. ¿Qué plazos manejan dentro de las inversiones en el fideicomiso, Carlos? Cuéntanos. Bueno, tenemos planes de aporte único, que son planes de aportes de más grandes, que es para gente que por su edad, porque tienen mucha, como quien dice, como les digo yo, llegan un poco tarde al baile. Entonces, son gente que tiene 50 y pico de años y que quieren pensionarse a los 65. Entonces, nos ponen en una encrucijada porque quieren que yo y que nosotros le podamos diseñar un modelo para pensionarse dentro de 8 años. Sí existe financieramente la posibilidad de hacerlo, lo que pasa es que tengo una chequera grande. Porque si yo lo que quiero es capitalizar muy rápido en corto plazo, necesito tener aportes muy grandes de dinero. Esa es la gran ventaja del que empieza bien temprano, que con poquito que ponga va a tener más que ese que puso muchísimo al final. ¿Por qué? Porque en la receta financiera, el ingrediente secreto es el tiempo. Mientras más temprano empecemos, más grande va a ser el pastel al final. Entonces, tenemos planes de 5 años, 7 años, 10 años para estas personas que tienen el tiempo en contra. O sea, llegamos tarde, pero estamos justo a tiempo todavía. Pero también tenemos planes de 10, 15, 20, 25 años, que es para llevarla despacio, no dejar de comer ni empezar a sufrir, porque esto se trata de solucionar el futuro, pero sin sufrir en el presente. Entonces, tenemos para el que puede poner $200, 250, 300, de ahí para arriba lo que justamente alcance. Tenemos planes hasta de 25 años, de 5 a 25, y pronto saldremos con uno de más cortos plazos, por cierto. Ok, bien. ¿En qué se invierte, Carlos? Listo, yo soy clienta tuya, digo, quiero ya mi retiro porque mis hijos están grandes y voy a ahorrar para mi retiro.
yo empiezo a aportar esos $200 mensuales o $300 mensuales o en fin. ¿En qué me aconsejarías tú para invertir ese dinero? ¿O cómo me invierten ese dinero? Ok, nosotros nos topamos normalmente dos tipos de clientes. El cliente que tiene conocimiento de los mercados internacionales, que es el menos, muy bajito, y el resto de los clientes. El resto de los mortales como yo. Cuando yo empecé esto hace 30 años, que yo no estaba muy enterado cómo era que funcionaba un mercado tan gigante, el más grande del mundo, que es el mercado de valores de Nueva York. ¿Ok? Ahí se mueven cientos de miles de millones por día. Eso es algo espeluznante. Entonces, ¿cómo se mastica eso? Existen modelos, por ejemplo, de fondos, pero también existen, para el que no sabe, invertir en un índice o un indicador. Un indicador es un conglomerado de acciones previamente escogidas que son significativas para evaluar el comportamiento del mercado o cómo está creciendo la economía, qué tan sana está, qué tan grande y tan expansiva está. Por ejemplo, hay uno que se llama el Standard & Poor's 500. Esto es un índice que aglutina o junta las 500 compañías más grandes y valiosas de los Estados Unidos de América y del mundo, porque son compañías globales 100%. ¿Ok? Estamos hablando, para decir 5, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, estamos hablando de Apple, de Google, de Amazon. Bueno, ya llevo 6. Todas esas son. Y yo podría con esos $200 mensuales invertir en ese índice. Sí, correcto. Y estás invirtiendo en las 500 compañías más grandes del mundo. En otras palabras, como dicen los viejitos de nuestra época, mi abuelo decía, no hay que poner los huevos en la misma canasta. Eso se llama diversificar. Porque si algo pasa y se cae la canasta, no se me rompen todos los huevos. Entonces, en este caso es igual. Yo estoy invirtiendo en 500 canastas diferentes, que están en diferentes sectores de la economía, en diferentes subsectores de la economía, y por lo tanto yo no dependo exclusivamente de una, porque tengo muchos clientes que son felices y somos muy patriotas y todo, y me dicen, es que yo invertí en el Grupo Nación de Costa Rica o invertí en Ecopetrol en Colombia. Es invertir en eso, pero no poner todas las esperanzas del futuro mío en una sola compañía, que cuando el petróleo baja, vea lo que pasa con las acciones de Ecopetrol. Grupo Nación es el periódico más grande de Costa Rica y Centroamérica. Pero ¿qué pasa ahora? La gente ahora está leyendo periódicos digitalmente. Ya el periódico impreso no se vende. Entonces ellos están reinventándose para no salirse del mercado. Entonces ya no es tan poderosa la acción. Entonces por eso es que no debemos depender de una sola compañía. Y menos locales. Claro, porque ese es mi futuro, solamente apostándole a un solo caballo, a una sola ficha en el casino, como decimos. Esa parte de riesgo con todo lo que ha sucedido con el tema de la pandemia, los mercados que han bajado, han fluctuado muy fuerte. ¿Qué pasa allí con la inversión? ¿Qué ha sucedido con las inversiones de las personas que venían? Pues sí, son muy fuertes, son muy grandes, pero pues hay unas que han crecido, otras que han tenido unas pérdidas o que ha venido disminuyéndose sus utilidades y eso se ve afectado en los mercados. ¿Qué pasa con mis inversiones? Porque aquí a nivel interno los mercados cayeron, porque obviamente cayó. Yo estoy en Colombia, recuerden a los oyentes, el mercado cayó, las pensiones privadas, en el caso que yo estoy en un fondo privado, las cesantías también, los ahorros que tienen las personas, pues que anualmente le pagan las compañías y se las consignan en un fondo privado, también cayó, generó rentabilidades negativas, tanto pensiones como las cesantías. ¿Qué sucedió en los mercados internacionales? Porque también se vio afectado con todo este tema de la pandemia. ¿Qué pasó con los inversionistas que tenían allí su dinero, Carlos? Ok, bueno, hay un punto que es importantísimo que te tengo que recalcar. Nosotros tenemos planes, que es el que compra más del 95% de nuestros clientes en todo el mundo, que tienen capital garantizado. ¿Eso qué quiere decir? Que pase lo que pase, COVID-19 o no, coronavirus o no, guerras terroristas, ataques terroristas, que me ha tocado vivir todo esto en el año 2001, unas torres gemelas, en el año 2008, la famosa crisis financiera de las hipotecas tóxicas en Estados Unidos, que se trabajó abajo todas las economías del mundo y todos los mercados del mundo. De ahí salieron los famosos planes que tenemos ahora, desde el 2008,
con capital garantizado. Entonces los clientes, los participantes de este fideicomiso, pase lo que pase en el mercado, ellos tienen su capital garantizado. No se baja, no se toca, no se pierde ni un centavo. Siempre y cuando no toquen la plata, no se salgan y se queden respetando el plazo elegido por ellos. Sea 10, 15, 20, 25 años, o 5, o 10, o los que sean. ¿Ok? Entonces, como nuestros clientes tienen capital garantizado, ninguno de nuestros clientes estuvo en robo nunca. Número 1. Número 2, por estar invertidos, la gran mayoría de ellos, en este índice del Standard & Poor's 500, coincidentemente, el Standard & Poor's 500 pasó la crisis y en estos momentos está en números rojos, números negros, está con un 6% de ganancia, 5,75 de ganancia. ¿Qué quiere decir eso? Que la crisis fue un batch de caída, que de por sí tenían capital garantizado, pero ya se recuperó. Quiere decir que ya, aunque tienen capital garantizado, ya se recuperó el mercado norteamericano. Eso es precisamente la fortaleza que yo mencionaba hace unos minutos. Son las compañías globales más ricas y poderosas del mundo. Entonces son las primeras en levantarse. Que en nuestros países vamos a durar 12 meses, 18 meses en levantarnos, muy probablemente sí. Esas compañías desde ya están ganando. Esa es la gran diferencia. Wow, entonces estamos garantía de capital, estamos pues la recuperación de los mercados que se han venido dando y pues no tenemos ese riesgo de que se cayó el mercado, entonces vamos a perder todo nuestro dinero, sino que va a crecer, va a seguir creciendo. ¿Qué pasa? Listo, en el tema de pérdidas nos dices ya que hay una garantía de capital, que no se pierde, que vamos a tener una rentabilidad garantizada. ¿Qué pasa cuando el mercado sube mucho? Porque como hay caídas, también hay unos rebotes en el mercado fuertes. ¿Qué pasa allí? Bueno, ese es otro de los puntos que más me agradó, porque yo llegué a conocer productos de otra compañía, de varias, que tienen techo. Piso es cuando me garantizan que mi plata no se toca, o que X cantidad de dinero no se toca, que yo lo tengo protegido. Ese es el piso financiero. Nosotros es al 100% del capital aportado. Listo. Y para arriba, ¿cómo está el techo, Carlos? La pregunta que me hacen todo el tiempo. Esta es la gran ventaja de los planes. Que a uno le dicen, y lo digo muy a lo colombiano, si yo soy juicioso con los aportes que hago, yo tengo el piso garantizado, o sea, mi capital nadie me lo va a tocar, pase lo que pase, y hacia arriba no tengo techo. Lo que dé el indicador es todo mío. De ahí yo agarro, pago los costos, que son bastante bajos, y el resto todo es mío. Por eso es que muchos planes crecen tan rápido. Nuestros clientes muchas veces se pensionan con una cantidad mayor a la que estaban acostumbrados a percibir cuando trabajaban. Entonces ahí es donde encontramos la diferencia del mercado local al mercado internacional, por el crecimiento tan fuerte de los mercados y teniendo una garantía, una seguridad de que no va a haber una pérdida en nuestra inversión. Entonces es allí la diferencia pues para nuestros oyentes. Carlos, ¿dónde pueden encontrarte o dónde pueden consultar sobre lo que tú estás hablando del fideicomiso? Porque para muchos oyentes puede ser interesante decir, bueno, esta alternativa no la conocía. Yo creo que el tema financiero para la gran mayoría de las personas es un tabú y acá es una solución a inconvenientes de vida, no solamente retiro, sino también la educación de los hijos y bueno, y inversión como tal. ¿Dónde pueden encontrar o qué página o dónde te pueden, digamos, contactar para pues, más información? Bueno, yo sugeriría, y con mucho gusto me ofrezco, me pueden contactar porque no todos van a tener las mismas dudas o consultas, porque no todo el mundo tiene la misma cantidad de dinero o el mismo plazo. Entonces, la receta es diferente para cada uno. Y nosotros estamos acostumbrados a hacer un traje de la medida para cada uno de nuestros clientes, porque no todos tienen la misma cantidad de hijos, y no todos tienen las mismas edades. Hay unos que están preocupados más por esto que por el otro. Por ejemplo, yo en el caso mío pienso en maestrías y en posgrados, porque ya mis hijos están más grandes. ¿Ok? Entonces, y en eso estamos trabajando duro en eso. Pero también hay gente que no tiene hijos, entonces están más preocupados por la vejez, por el retiro, porque vivimos en países caros. Y aparte de eso, no solo caros de vivir, sino también caros fiscalmente hablando. Entonces hay que tener mucho dinero para complacer al que cobre impuestos y que me quede suficiente para vivir yo también, ¿verdad? Entonces, yo sugeriría y con mucho gusto me pongo
sus órdenes sin ningún compromiso. Les puedo ayudar y asesorar para que busquen y ayudarles a ver si podemos ofrecerles el mejor plan posible. Entonces, que me contacten, pueden hacerlo a mi dirección de correo electrónico y ahí ya entablamos canal y después yo les llamo por teléfono o lo que sea. ¿De acuerdo? Ok. Podríamos entonces en alquimízate@jimenapalacio.com y allí me pueden escribir y ponerlos en contacto con Carlos Ruiz para poder ampliar mayor información sobre todo el tema que estamos trabajando en el día de hoy. ¿Te parece, Carlos? Me parece perfecto, claro que sí, con todo gusto les doy, yo sé que sos una experta en eso, pero aquí en la cancha internacional hay muy buenas posibilidades que hace años no teníamos. Como lo dijiste vos al principio, yo soy ingeniero industrial y al final nunca ejercí, porque me hipnotizó y me encantó el poder tener un producto financiero, que bueno, es mi especialidad, las finanzas, pero tener un producto que en mi país nadie tenía. La posibilidad de tener un ahorro y una pensión en dólares, como si hubieran trabajado para una transnacional internacional gigantesca y que desde Estados Unidos le estén dando X cantidad de dólares, 2.000, 3.000, 2.500 dólares mensuales para jubilarse. Ese, no, porque en mi país con el colón, que pasa lo mismo en Colombia, son monedas que se viven devaluando permanentemente y a través del largo plazo es dura la devaluación. Con monedas fuertes como el dólar, no. Más bien uno cada vez tiene una pensión más alta. Yo gano en dólares, por ejemplo, y a mí me suben el salario todos los días, porque todos los días se devalúa el colón, lamentablemente, pero así es, y son cosas que no puedo cambiar, están fuera de mi control. Entonces yo tengo que ir hacia donde va el viento. Es aprovechar el mercado, que no nos juegue en contra, sino que nos juegue a favor. Esa es la invitación para nuestros oyentes en el día de hoy. Carlos, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias por acompañarnos y por hablarnos de este tema que es bien, bien importante. Y bueno, muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos cada sábado de 10 a 11:30 de la mañana en Alquimízate. Que tengan un lindo fin de semana y saludos a todos. Un abrazo. Gracias, Carlos. Gracias, Jimena. Gracias a vos. Vuelvo, insisto, son canales gratis, no cuesta nada. Aprovechen todas las oportunidades que hay en los medios que se hacen a través de programas como este, Alquimízate,